Muy pero muy buenos días, quiero saludar a todos los que están conectados a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias por esos saludos que nos dejan allí. Gracias por sus comentarios, muchísimas gracias por sus oraciones y les doy la bienvenida a todos ustedes a nuestra reunión familiar virtual. Son las 8 de la mañana con unos cuantos minutos, pasadas las 8, y agradezco al Señor porque usted ha madrugado, ha dejado de hacer sus actividades para recibir alimento espiritual. Hoy ya tenemos domingo 30 de abril, se acabó este mes y terminamos este mes con una gran victoria. Ayer pudimos celebrar 3 reuniones en la iglesia de manera simultánea, la reunión de damas, la reunión de hombres y la reunión de jóvenes. Damos gracias a Dios porque fue un éxito. El día de ayer pudieron asistir cada uno a sus reuniones, familias que llegan y cada uno coge para su espacio. Lindísimo, de verdad le damos la gloria y la honra a nuestro Señor. Recuerde que nosotros estamos en la iglesia en casa, nosotros estamos los lunes y los jueves a las 9 de la noche a través de nuestro canal de Facebook. Estamos en vivo. Se llama La Iglesia en Casa, estamos estudiando la sana doctrina. Mañana ya comienza mayo, 1 de mayo, me imagino que mañana es festivo. Si mañana es festivo no tendremos iglesia en casa y nos encontraremos el día jueves a las 9 de la noche. Nuestro número de contacto, si usted nos quiere contactar y nos quiere escribir a través del WhatsApp, el número es el 318-775-5986. Te lo repito, 318-775-5986. Búscanos en redes sociales, estamos en todas las redes, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, como Iglesia Cristiana Volviendo al Padre. También les recuerdo que a continuación, más o menos faltando 10 minutos para las 9, vamos a dar inicio a nuestra reunión familiar presencial. Si usted vive aquí en Cali y no tiene dónde congregarse, le invitamos a la carrera tercera 1642. Carrera tercera 1642, barrio San Nicolás, enseguida del Colegio Bautista. Y estamos justo al lado del Colegio Bautista, está la Iglesia Cristiana Volviendo al Padre. Tenemos parqueadero privado completamente gratis. Usted no va a tener que pagar absolutamente nada. Su vehículo va a quedar bajo techo, en un lugar seguro, sin ningún inconveniente. Ahí lo tenemos al servicio de la iglesia. También tenemos escuela infantil. Si tienes niños de 3, 4, 5 años en adelante, puedes llevarlos a la escuela infantil. Si tienes bebés, puedes ir a la sala de bebés. Ahí tenemos un espacio donde usted puede escuchar la prédica y estar con sus niños, con aire acondicionado. Va a estar bien chévere. Y también tenemos un tiempo maravilloso para adorar a Dios. Gracias a Dios por los muchachos de la alabanza, el Ministerio de la Alabanza. Tenemos un espacio lindísimo que lastimosamente a través de las prédicas virtuales nos ha tocado que quitarlo porque el canal de YouTube nos ha estado llamando la atención por las canciones. Según ellos nos están pidiendo los derechos de autor, entonces hemos tratado de omitir estas canciones para que las prédicas no sean bloqueadas. Así que si no tienes dónde congregarte, en contados instantes estaremos en nuestra reunión familiar presencial. También recuerda que ya comienza mayo y en mayo vamos a estar celebrando el Día de la Madre. En Colombia será el 14, Día de la Madre, domingo 14. Creo que el 15 de pronto es festivo, no sé, el lunes festivo, pero nosotros estaremos celebrándolo el domingo 21. Domingo 21, tercer domingo del mes, celebraremos el Día de la Madre y ustedes están cordialmente invitadas a acompañarnos. También quiero recordarles que estamos en la radio. Si usted quiere escuchar radio entre semana, no necesariamente tiene que tener el aparato, porque la emisora tiene una página web donde usted puede ingresar a través de un link muy fácilmente y a través de esa página nos puedes escuchar en cualquier parte del mundo a través del internet. Así que a través del Real Audio. Así que estamos en Sonora 1500 AM, una emisora de la red Sonora Radio, Sonora 1500 AM.
Todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana estamos allí llevando una palabra de bendición. Todos los días de lunes a viernes llevamos haciéndolo por 10 años y doy gracias a Dios por todos los que contribuyen con este ministerio a través de sus donaciones, a través de sus ofrendas voluntarias, a través de lo que usted da. Le doy gracias a Dios porque la iglesia sigue avanzando, seguimos en la radio, seguimos creciendo y usted se hace partícipe de la salvación de estas personas. Que Dios te bendiga. Un saludo muy especial a todos los que nos están viendo allí. Muchísimas gracias. Tenemos gente muy fiel. Ahí están ustedes cada 8 días y para nosotros es un motivo de gozo verles conectados a esta hora de la mañana. También queremos dejarles con esta enseñanza que sé que va a bendecir mucho tu vida y prepárate para este tiempo de alimento espiritual. Así que un fuerte abrazo a todos ustedes. Nuestros números, si usted quiere hacer alguna donación, aparecen en pantalla en este momento. Y doy gracias al cielo por todos los que oran por nosotros. Muchísimas gracias. Los que nos dejan un saludo, nuestro número de WhatsApp 318-775-5986. Recuerda, somos Volviendo al Padre, una iglesia que pretende llevarte al conocimiento de la sana doctrina y a través de eso que ames a Dios y seas salvo. Un abrazo, bendiciones y nos encontramos cuando el Señor así lo permita. Y prepárate para el tiempo de alimento espiritual. Yo quiero que usted le coloque un título allí en su cuaderno. Se llama Lugares enfermos y lugares de bendición. ¿Y lugares de qué? De bendición. Yo quiero que usted haga un ejercicio hoy y piense en un lugar negativo en su vida. Los lugares, hablemos de lugares geográficamente. Este lugar geográficamente, cuando alguien nos busca por redes sociales, estamos en el centro de Cali, ¿no? Entonces podemos decir que estamos ubicados en el centro de Cali, pero si vamos un poco más a fondo, estamos en la Tercera con 16, y si vamos un poco más a fondo, estamos al lado del Colegio Bautista. Hacia afuera estamos en el Colegio Bautista, estamos en la Tercera con 16, estamos en el centro de Cali, estamos en el Valle del Cauca, estamos en Colombia. Piense en un lugar de su vida que haya sido negativo. Piense por un momento en un lugar negativo en su vida que le traiga no muy buenos recuerdos, pero ya recuerdos que se han sanado, ¿no? Yo le quiero contar de mi vida que hay lugares que yo recuerdo con amor y hay lugares que no recuerdo con amor. Hay lugares que me parecieron malucos en cierta etapa de mi vida. El primer lugar, ojalá usted ya tenga un lugar, le quiero hablar de lugares negativos, le voy a hablar de un lugar de mi vida y es la casa de mi abuelo paterno. Es un lugar negativo en cuanto a los recuerdos. Esa casa, esta no es la foto de la casa, pero esa casa se caracterizaba por tener un ambiente maluco. La casa tenía un ambiente muy maluco y yo de niño recuerdo que en esa casa sentía o percibía, aunque no teníamos el conocimiento de la palabra, percibíamos todos que en esa casa algo malo, algo negativo, algo de la oscuridad se movía en esa casa. Era una casa, bueno, yo tengo el privilegio de que aquí esté Leonor, la mamá de John Mario, que pues es familiar, y aparte de eso Sonia está allá también, es familiar de nosotros y nos vieron crecer y conocieron en su momento esa casa. La casa de mi abuelo paterno era la casa más fea de la cuadra donde yo vivía y yo viví en esa casa. Era una casa que, aunque mi abuelo era maestro constructor, era un hombre que estaba esclavo al alcohol y siempre tenía planes, voy a mejorar la casa, pero nunca lo hizo, y en esa casa ocurrieron cosas muy malucas que afectaban el ambiente espiritual de la casa. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que usted llega a un lugar y usted dice, no me gusta este lugar, me siento mal en este lugar, hay algo que me incomoda, hay algo que como que me siento que me observan, ¿no? Me siento raro, extraño en este lugar. Pues bien, esa casa de mi abuelo paterno tenía todas estas características.
Y recuerdo, obviamente por ser un niño, que me parecía que las paredes eran muy altas de la casa, y la casa, cuando usted abría la puerta, tenía un corredor que iba desde el principio de la casa hasta lo último de la casa, y ese corredor en la noche no tenía luz eléctrica. Así que ese corredor, eso era el caldo de cultivo para que uno se le apareciera ahí la patasola, la llorona, el duende, el viruñas, todo lo que a uno le contaban de niño, ¿no? Mi papá a veces llegaba tarde en la noche y mi mamá decía, vaya, ábrale a su papá, y transitar por ese corredor a oscuras era una proeza. Pero peor aún era cuando, como yo era un niño muy terrible, mi mamá a veces se iba y me dejaba con llave, ¿no? Se acostumbraba a eso. Mi mamá casi nunca salía de la casa, pero recuerdo, esto sí es una historia traumática que me costó mucho ser sanado de esto. Estaba una tarde, mi mamá se había ido y oscureció, yo no me di cuenta, yo estaba viendo televisión, y en ese tiempo, ese día, hicieron el lanzamiento de una canción de Michael Jackson que se llamaba Thriller. Entonces yo me agarré a ver el video de Thriller, que básicamente es de zombies, y cuando caí en cuenta del video, salí corriendo por el corredor a toda velocidad cuando llegué a la puerta, y la puerta estaba como con llave. Así que mientras llegó mi mamá en medio de la oscuridad, la pasé muy mal. Así que esa casa me generaba muchos temores. De hecho, no quería volver a esa casa, me parecía que las paredes eran muy altas, el corredor era muy largo, pero ya luego Dios sanó mi corazón y de grande pude volver a esa casa, ya con el Señor, y me di cuenta que las paredes no eran tan altas ni el corredor tan largo, era mi percepción de ¿qué? De niño, ¿correcto? Entonces ese lugar en sí me generaba algo negativo, un lugar negativo. Pero también a su vez, cuando les hablo de un lugar positivo, estas imágenes sí son reales. Yo tuve la oportunidad de estudiar en un colegio, se llama Normal Superior Los Farallones, quedaba a 2 cuadras de esa casa, y les quiero contar que este colegio siempre llena mi corazón de buenos momentos. Un colegio lleno de árboles, un colegio lleno de vegetación, con una buena cancha de fútbol. No esos colegios hoy en día que lastimosamente a muchos padres toca meter a sus hijos en casas, ¿no? Son casas, no pueden mirar para ninguna parte, no. Estas sí son fotos del colegio, y un colegio que tiene piscina. Entonces, a pesar de que no era un colegio privado ni de ricos, era un colegio que desde ahí comenzó mi amor por el agua, ¿no? Nos metían a la piscina, aunque un día me corté una pierna ahí, etcétera. Era un colegio que me generaba un espacio positivo. Yo no era el niño que decía no quiero ir a estudiar, yo quería ir a estudiar porque seguramente quería escapar del ambiente que había en donde, en la casa, ¿correcto? Entonces este lugar para mí, en mi concepto, es un lugar que me genera ¿qué? Buenos recuerdos, me genera buenas situaciones en mi mente, y de hecho con mi esposa que está aquí, ella sabe que yo a veces necesito como recargarme de cosas, y yo cojo el carro y me voy a dar una vuelta por el barrio que me crié. Me gusta pasar por las calles viejas de San Antonio, de San Cayetano, y en estos días mi esposa, vamos a dar una vuelta, y pasamos por fuera de este colegio y me trae muy buenos recuerdos, son momentos muy bonitos. Así que yo le quiero contar que hay lugares que te traen buenos recuerdos y hay lugares que te traen momentos ¿qué? Desagradables, molestos, incómodos. Cuando hablamos de la vida del Señor Jesús, nosotros los que estudiamos teología aquí en la iglesia, sabemos que el Señor Jesús nació en un país llamado Palestina. Observe este mapa. Esta es Palestina, lo que hoy conocemos, alguna parte de Palestina, como la nación de Israel. Ahí tenemos el mar Mediterráneo, el lado izquierdo. Recuerde que Mediterráneo, medio, tierra, en medio de la tierra, significa esto. Nosotros aprendimos que el Señor Jesús se movía en Palestina, y Palestina tenía unas provincias. Yo no sé si usted que estudió conmigo teología se acuerda de alguna provincia, ¿se acuerda? ¿Las provincias cómo se llamaban? ¿No? Ay, Dios mío, perdimos como 3 años de teología. ¿Ah? Decápolis, ok. Decápolis, ¿qué significaba? Deca, 10, ¿10 qué? Ciudades, 10 ciudades. Entonces estaba la provincia de Iturea, de Perea, de Judea, de Samaria,
la provincia de Decápolis, a usted las ve allí. ¿Sabe? Cada una de estas regiones representaban en la vida del Señor Jesús un proceso. Escúcheme esto que le voy a decir. Hay lugares en tu vida que están reservados para un proceso específico en ti. Escúchame. Hay lugares en los que ocurrirá algo necesario para el cumplimiento del propósito de Dios. ¿En qué? En tu vida. Le voy a poner un ejemplo. El Señor Jesús, cuando tuvo que huir, les voy a hablar de los lugares geográficos. Veamos el pesebre, veamos el nacimiento del Señor Jesús. ¿Dónde nació el Señor Jesús? En un pesebre. ¿Dónde estaba ubicado? En Belén, ¿correcto? Entonces, si usted quiere colocar allí en su cuaderno, coloque: el Señor Jesús nació ¿en dónde? En Belén. Curiosamente, Él nació en Belén, pero Él no era de Belén. ¿Quién lo llevó a Belén? Dios. ¿Por qué nació en Belén? Porque Belén era la ciudad más pequeña o el pueblo más insignificante ¿de qué? De Palestina. O sea que Él tenía que nacer en el lugar ¿qué? Más pequeño. Escúcheme, a veces Dios te va a poner a ti en un lugar pequeño porque se tiene que cumplir algo en tu vida, y Dios en ese lugar pequeño te va a enseñar algo que vas a necesitar para lo que viene. No necesariamente es el lugar de quedarte a vivir. Escúcheme, les voy a contar algo. A veces estamos viviendo en un lugar pequeño. Es un cuarto, es una habitación, tenemos todo allí, estamos apretados. No sé si usted ha vivido eso. Yo he vivido eso, estar en un lugar pequeño. El problema está en creer que yo voy a permanecer en ese lugar pequeño toda mi vida. Escúcheme, no es así. Dios tiene para ti algo que mejor. La idea de uno como cristiano es ir avanzando. La Biblia dice que irás de gloria en gloria, ¿correcto? Entonces puede que hoy llegues a una pequeña habitación, tenga una estufita pequeña, una cama pequeña, pero cuando llegues hoy, recuerda que el Señor Jesús nació ¿en dónde? En Belén. Ahora, ¿qué ocurrió en Belén? El rey Herodes se llenó de ira, de rabia, porque los magos no volvieron a decirle dónde estaba el Señor, y entonces hay una persecución contra la vida del Señor Jesús. Usted lo conoce, pero vamos a dejarlo bíblicamente sustentado. Mateo capítulo 2, versículo 13. Vaya conmigo, por favor. Mateo capítulo 2, versículo 13. Mateo 2, 13 dice: después de que partieron ellos, ¿quiénes son ellos? Los magos. He aquí un ángel, y aclara de quién es el ángel, del Señor, apareció en sueños a José y dijo, mire la instrucción: levántate y huye. ¿A dónde? Subráyeme este nuevo lugar geográfico. ¿A dónde tenía que ir? A Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño. ¿Para qué? Para matarlo. Dios le dijo a José: váyase ¿de dónde? De Belén, pero váyase ¿de dónde? De este país, de Palestina. Váyase ¿a dónde? A Egipto. Escúcheme, a veces Dios nos va a mover de un lugar a otro para preservar nuestra vida, para guardar nuestra vida, para protegernos, para librarnos. Y a veces encuentro esto: Dios me quiere mover y yo estoy aferrado a no moverme. Ahora, vamos a poner un punto de equilibrio. ¿Vamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? ¿Me he hecho entender hasta ahí o vuelvo a empezar? Ok. Amén, ¿que vuelvo a empezar? Un punto de equilibrio. El hecho que yo esté en un lugar pequeño no significa que yo vaya a estar allí toda la vida. Pero el hecho que yo esté en un lugar cómodo no significa que yo tenga que quedarme también ¿qué? Toda la vida en ese lugar. Escúchame. A veces Dios tendrá que movernos. ¿Qué noto yo aquí? Yo he tenido aquí hermanos, voy a decirlo con todo el respeto, pido perdón por delante, no quiero ofender a nadie, hermanos que viven muy mal. Y yo he sentido de parte de Dios decirle a sus hermanos: hermano, busquen otro barrio, busquen otro sector, busquen otra parte. Algunos, más bien pocos, han hecho caso, se han ido a otros lugares y han comenzado una nueva vida en un lugar mucho mejor del que estaban, y se ha dado cuenta de este principio: cuando yo salgo de la barca, que es la comodidad, y comienzo a caminar sobre las aguas, Dios respalda.
Dios no respalda cuando estoy en la barca, escúcheme. Dios respalda cuando yo doy pasos de fe, pasos de responsabilidad y pasos que yo estoy seguro que es Dios el que me está moviendo. José se movió por capricho, no, un ángel del Señor le dijo, vete y no vuelvas hasta que yo te diga que no vuelvas. Entonces hay personas que están aferradas a un terreno, aferradas a una casa, aferradas a una herencia, aferradas a un lote, aferradas a una propiedad que está maldiciendo su vida. Escúcheme. Allí es donde nuestra fe es probada. Escúcheme. Ahí yo pago arriendo, yo no tengo casa propia y yo he visto cómo Dios, cuando le creemos, nos corre las marcas y ¿crees que yo puedo, si yo te doy para esto, crees que yo puedo darte un poco más? Creo y me muevo. Y así es, no falta. Escúcheme. Podría decirles yo a ustedes esto. Esta iglesia ha manejado el mismo número de personas desde el primer año de fundada. Podría yo decir que los recursos desde hace 9 años hasta ahora son los mismos. Pero Dios de manera extraordinaria nos da para todo lo que necesitamos, aunque los recursos sean los mismos. Yo no he dicho, Señor, cuando tengamos un local más grande, cuando vengan más personas, cuando aumenten los diezmos en la iglesia, lo hacemos. Escúcheme, eso no es fe. Fe es moverte antes de. No sé si me hago entender. Entonces hay personas que están aferradas allí. ¿Qué hubiese ocurrido si José se queda? Recibió un llamado de parte de Dios. Y si José se queda, ¿qué pasa? Literalmente la vida del niño Jesús corría peligro. ¿Correcto? Entonces a veces Dios nos está hablando, Dios nos está corriendo las marcas, pero nosotros estamos aferrados, luchando por algo que realmente hemos tenido que soltar hace rato. Ahora, le voy a contar algo muy interesante. Levítico capítulo 14, versículo 33 en adelante. Levítico capítulo 14, versículo 33. Levítico está en los primeros 5 libros de la Biblia, son parte del Pentateuco, Penta 5. Y vamos a dar una lectura muy interesante a esto. Este pasaje me va a hablar de casas que están enfermas. Hay casas que están enfermas. Y en este pasaje vamos a ver casas que tienen una enfermedad que se llama lepra. La lepra le da a los seres humanos. De hecho, en este momento hay lepra en países como Brasil, como India, en Asia hay lepra todavía y en África todavía hay lepra. Hay casas que están enfermas. Los lugares tienen la capacidad de provocar bendición en mi vida, o los lugares también tienen la capacidad de enfermarme, de traerme estancamiento, de traerme ruina, de traerme pobreza. Escúcheme, hay lugares que no te dejan salir adelante. Y perdóneme que yo se lo vaya a decir. Mira, esta es la fotografía de la lepra. La lepra se caracterizaba por aparecer unas manchas rojas y blancas en la piel, y después de aparecer estas manchas, la persona comienza a sufrir una descomposición viva. O sea, no es que se muere, sino que comienza a podrirse en vida. ¿Sabe? Hay casas que están enfermas. ¿Qué me preocupa a mí? Hay personas que están en una casa y dicen, no, lo que le pasaba a mi abuelo. No, yo voy a construir, yo no me voy de aquí porque yo voy a edificar. Leonor sabe, John Mario sabe, Sonia sabe, mi abuelo nunca construyó. Mi abuelo nunca edificó. Mi abuelo nunca reparó. Se le fue la vida en planes. Y murió en esa casa solo, porque el alcohol lo dejó completamente solo. Cuando él falleció, unos vecinos me llamaron y me dijeron, hace tantos días no vemos a tu abuelo. Fui a la casa, yo como representante de la familia, porque toda mi familia vive fuera. Irrumpieron en la casa y el cuadro que tengo en mi mente es ver a mi abuelo como con 2-3 días podrido en una cama con una botella en la mano. Esa es la imagen que yo tengo de él. Así estaba.
No digo que la casa lo mató, pero digo que el lugar donde él estaba no lo ayudó. Escúchame. Hay lugares que literalmente están como malditos. Entonces yo quiero animarle a que usted vaya pensando en dónde está. Escúcheme. ¿Cuál es el entorno que tienes? Escúcheme. Los niños perciben con mucha facilidad esto. De hecho, una de las características, esto no es bíblico, esto hago el punto y aparte, esto es vivencial. Una cosa es cuando yo le digo, esto está en la Biblia. Si está en la Biblia es doctrina, si no está en la Biblia no es doctrina, pero puede servirle. Características de una casa que se está moviendo la brujería fuertemente. Afecta tres cosas directamente: las plantas, los animales y los niños. Es lo primero que afecta. Las plantas, los animales y ¿qué cosa? Y los niños. Vamos a leer ahora, esto sí es doctrina. Levítico capítulo 14, versículo 33. Vamos a darle una lectura inteligente, despacio, y vamos a entender. Habló Jehová, también Jehová, ¿a quién? A Moisés y a Aarón, diciendo, Moisés y Aarón, los máximos representantes del pueblo: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, todavía no había pasado, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, ¿plaga de qué? De lepra. Versículo 35. Vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Si usted tiene la posibilidad de aquí en adelante, ya hemos mencionado 3 veces la palabra casa. La palabra casa se va a mencionar 21 veces en esta lectura. Dice que cuando entren, si alguien vive en una casa y comienza a notar algo extraño en esa casa, debe buscar ¿a quién? Al sacerdote. ¿Quién es el sacerdote? El representante ¿de quién? De Dios, digámoslo. La persona que está allí orando, intercediendo por el pueblo. Ve y busca al sacerdote. No busques ¿a quién? Al brujo, al agorero, al hechicero. Escúcheme. Yo he visto esto. Personas que se congregan, no en otra iglesia, sino aquí, y que le revuelven. ¿Qué le revuelven? Lo de Dios y lo profano. Escúcheme. Si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, usted no puede estar haciendo riegos en su casa. Usted no puede estar colocando fetiches. Usted no puede ser agorero, la mata de sábila. Escúcheme. O somos de la luz o somos de las tinieblas. Ahora, ¿a quién se debía buscar? ¿Al brujo? No, a un hombre que se consideraba como espiritual. Versículo 36. Entonces el sacerdote mandará desocupar, una vez más la palabra, subráyela, la casa, antes que entre, ¿a qué? A mirar. Subraye la palabra mirar. La plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviere en la casa, subraya otra vez casa, y después el sacerdote entrará, ahora dice, a examinarla. La palabra examinar significa, él primero va a mirar y luego va a ¿qué? A examinar. La palabra examinar significa observar atenta y cuidadosamente a alguien o a algo para conocer sus características o cualidades o estado. ¿Qué va a hacer el sacerdote? ¿Va a mirar? No, va a examinar. ¿Ok? Ahora, hay algo muy interesante aquí y es esto. Él dice que hay que sacar las cosas para que las cosas de la casa que ocurre no se contaminen. Escúcheme. Hay lugares que están contaminados como lugares, terrenos, y hay lugares que están contaminados en sus utensilios, sus cosas están contaminadas. Le voy a explicar un lugar que yo espero usted jamás ponga un pie allí: los moteles. Ay, mi amor, alístate que esta noche vamos a tener una noche loca. Te voy a llevar a motelear. Eso
lastimosamente en Cali es la ciudad de Colombia donde más moteles por habitantes hay. En pandemia estábamos todos encerrados. Yo no sé cómo la gente se la ingeniaba para irse a meter a los moteles. Ay, vamos a ir a un motel, mi amor, gracias, la aventura que quería. Escúchame, estás llevando a tu mujer a que se contamine. Son lugares, el lugar, pero hay utensilios como las camas, las mesas, que están ya ¿qué? Contaminados. Entonces ya luego viene la pareja de un motel, ya ella viene enchuquizada, ya él viene enchuquizado a pedir que hagan cosas indecorosas que no hacían antes porque se fueron a contaminar ¿de qué? De lepra. Escúcheme. La lepra tenía una característica, se pegaba con facilidad. Por eso el leproso se vendaba la piel, él cubría sus heridas con vendas porque empezaba a caérsele la piel. Y el leproso tenía que mantenerse lejos de la gente, y cuando él caminaba él tenía que pregonar y decir leproso, 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 para que la gente se fuera abriendo, porque el contacto físico con la lepra pegaba a la lepra, fácil de pegar. Entonces hay personas creyentes, no aplica para el mundano, porque el mundano ¿cómo está? Contaminado. Hay personas que van a lugares, acompáñame donde Julano que lee la mano, lugares contaminados, utensilios leprosos. Escúcheme. Hay personas que van y frecuentan lugares que no deben frecuentar. Y le parecerá exagerado, pero yo, con mi esposa, cuando nos vamos de paseo y llegamos a un hotel con H, lo primero que hacemos es orar por el lugar, la habitación, y orar por la cama donde vamos a acostarnos. Hacemos una descontaminación de la cama, descontaminamos la cama. Escúcheme, porque yo no sé qué ocurrió en esa cama. Sí, a mí me interesa que vino la del aseo y descontaminó la cama. Descontaminó, aspiró, pero en lo espiritual ¿cómo aspiramos? Versículo 37. Y examinará la plaga, y si viere manchas en las paredes de la casa, palabra casa, manchas ¿qué? Verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa y a la puerta de ella cerrará la casa por 7 días. ¿Qué tenía que hacer él? Él entra, observa, y si él ve manchas rojizas, manchas como de lepra, él luego cerraba la puerta y nadie podía regresar. ¿En cuántos días? 7 días. Escúchame pues. Versículo 39. Y al séptimo día volverá el sacerdote, y otra vez la misma palabra, ¿la qué? Examinará, y si la plaga se hubiere extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras que estuviere la plaga y las echarán fuera de la ciudad en un lugar ¿qué? Inmundo. ¿Cuáles eran los lugares inmundos que se utilizaban? Los basureros, donde iba a dar todo lo sucio. Entonces el sacerdote llega y dice, esto se está extendiendo. Hay personas que están en una casa y todos están enfermos. Comienza una persona a enfermarse, el otro están enfermos. Hay casas que pulula, abunda la humedad. Cuando usted ve las paredes que se soplan, paredes que tienen moho, paredes que tienen hongos, escúcheme, ni siquiera espiritualmente, físicamente esto no es saludable. Escúcheme. Y dice que el sacerdote cerró la puerta y se fue y regresó, y cuando volvió ya no solo era una parte de la casa, era la casa entera. Así que él manda a arrancar cosas de la casa y a botarlas. Ahora, aquí hay algo muy interesante. En ciertas casas antiguas todavía hay lugares donde hay cosas guardadas.
chécheres. Las casas modernas no tienen como el cuarto de San Alejo. Hay casas donde se guardan chécheres. Yo podría contarle muchos testimonios, pero un pastor tenía una iglesia en un lugar muy cerca, un epicentro aquí en Cali, donde se mueve mucho la oscuridad. Y ese pastor, a él lo robaron una vez en pandemia, se le metieron por el techo, se le llevaron una cantidad de cosas. Y él le cuestionó a Dios: ¿por qué me robaron, Señor? ¿Por qué se metieron a la iglesia? Cosas que nos han costado tanto trabajo. Y él estaba orando cuando él dice que él atrás tenía un cuarto con una cantidad de chécheres que el pastor antes de él había guardado allí. Y él se fue a sacar todos esos chécheres y comenzó a sacar cosas, cuando en medio de las cosas que se supone que son de la iglesia, encontró cosas de santería. No sé de pronto si alguien llevó un día: vea, pastor, ore por esto o estas cosas. Cometieron el error de guardar en el cuarto de ¿qué? De San Alejo, chécheres. Cuando el sacerdote dice que hay que arrancar las piedras, hay cosas que de pronto usted tiene en su casa que no debe tener. Cuando un elemento es portador de maldición, bíblicamente se llama ¿cómo? Anatema, correcto. Anatema. Hay personas que están guardando cosas que no tienen que guardar. Ídolos, reliquias, cosas viejas, cosas de otros, cosas de cuando no conocían del Señor, atesorando cosas ¿en dónde? En su casa. Particularmente en este lugar nos ocurrió algo. Este local ahora es un local, pero antes era como la casa de enseguida, una casa de inquilinato lleno de habitaciones. Cuando nosotros nos pasamos a este lugar hace 10 años, lo primero que uno tiene que hacer cuando se pasa a un lugar es tomar posesión espiritual ¿de qué? Del lugar. Hay gente que renta una casa y no se toma la molestia de orar. Nosotros, lugar que alquilamos para lo que sea, oramos, ¿por qué? Por el lugar. ¿Correcto? ¿Cómo se ora por el lugar? Usted unge el lugar ¿con qué? Con aceite. Usted lo unge desde la puerta, que es el lugar de acceso, y usted declara que en ese lugar usted va a permitir el acceso de gente buena y de cosas buenas, y va a prohibir la entrada de cosas negativas. Ungimos los baños, ungimos la sala, ungimos los cuartos, porque yo no sé qué ha ocurrido en ese lugar antes. Hago un paréntesis para seguir con el tema de la iglesia. El lugar donde mi hijo nació y vivimos ahí un par de años, cuando nos fuimos a ir de ese lugar, los dueños de esa propiedad nos dijeron: qué lástima que se van, porque en ese lugar la gente no duraba. Antes de nosotros vivió un médico en ese lugar. Y digo, y el médico duró unos meses. ¿Sabe por qué? Porque antes del médico, nos lo dijeron ya saliendo, ¿no? Esto no se lo dicen las inmobiliarias. Perdón con Cindy que estaba por ahí. Esto no te lo dicen las inmobiliarias, ni con don Julio. Esto no te lo va a decir nadie. Cuando tú vas a rentar una casa, tú no sabes si alguien se mató, se ahorcó, violó, qué hizo en ese lugar. Nos dijo el dueño de la propiedad, nos dijo: en este lugar no duraba nadie, porque antes del médico habían unos santeros y le tuvimos que pedir porque sacrificaban animales en ese lugar. Entonces imagínese, usted se mete a un lugar, usted no sabe qué ocurrió en ese lugar. El lugar, cuando Marcela y yo nos casamos, teníamos un local en el primer piso, en el barrio Alameda, y en el segundo piso teníamos un cuartico. Ahí vivíamos. Y vivimos varios años allí. ¿Y sabe una cosa? Después de varios años nos enteramos que en ese cuartico, que era nuestro nido de amor, alguien se había ahorcado. Ahí. Alguien se había ahorcado ahí. Y yo creo que las cosas que hace el ser humano impactan positiva o negativamente ¿qué? Los lugares. Yo eso lo creo. Yo lo creo. Ahora, ¿qué más ocurre con el sacerdote? Sigamos leyendo. Mandó arrancar las piedras. Y hará raspar la casa por dentro, alrededor, y derribarán o derramarán. ¿Qué cosa? Fuera de la ciudad. ¿En el lugar qué? Inmundo. ¿El barro que qué? Ok. Y tomarán otras piedras y las pondrán en el lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán, otra vez la palabra, casa. Versículo 43.
Y si la plaga volviere a brotar en aquella casa, o sea, una plaga fuerte, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y otra vez la palabra, examinará, y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, y hay una palabra aquí tremenda, inmunda es. O sea que hay casas que están ¿cómo? Inmundas. Inmundas son inmundas. Con doña Gladys, con Diego, con Marcela, nosotros nos congregamos en una iglesia hace muchos años. Y en esa iglesia el local tenía algo maligno. El primer pastor que llegó a esa iglesia se enfermó y murió, joven. El segundo pastor que enviaron a ese lugar a reemplazar al primer pastor dejó a su mujer y se metió con la viuda. El tercer pastor que mandaron con su mujer a reemplazar el segundo y el primer pastor dejó a su mujer y se fue con una hermana de la iglesia. Fue un lugar que aunque se oró, que aunque se ungió, era un lugar que estaba como inmundo. ¿Qué decíamos nosotros humildemente? Pastor, vámonos de aquí. No, que es que aquí está, vámonos de aquí. Es que estamos ubicados, es que pagamos un arriendo pastor, vámonos de este lugar. Hay lugares que están como inmundos. Así que el tipo llega, el sacerdote llega y encuentra que no bastó con quitar las piedras, con raspar el barro, con reemplazarlo. Ahora hay que demoler la casa, escúcheme. Hay que tumbarla. 45. Derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad, al lugar a donde eso no se podía dejar ahí los escombros, porque estaba como inmundo. Y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que la mandó a cerrar, será inmundo hasta la noche. Y el que durmiere en aquella casa lavará sus vestidos. También el que comiere en la casa lavará sus vestidos. Mas si entrare el sacerdote y la casa, ¿qué dice? Y la examinare otra vez y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después de que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa, porque la plaga ¿a qué? Ha desaparecido. Muy bien. Entonces a veces hay alguien que está en un lugar que no es de bendición. Escúcheme. Ahora, usted me puede decir, bueno, esto está en el Antiguo Testamento. El mismo Señor Jesús nos va a enseñar una clave que yo le quiero enseñar a usted. Cuando usted llega a una casa, cuando a mí me invitan a una casa, uno tiene que saludar la casa. Y uno tiene que declarar que la paz de Dios es liberada sobre esa casa. Si en esa casa hay alguien que es digno de esa paz, lo que yo he soltado viene sobre esa persona que es digna. Pero la Biblia dice que si no hay nadie digno en esa casa, la paz regresará a mí. ¿Por qué razón el Señor nos manda a saludar las casas? Porque los lugares tienen una gran importancia ¿en qué? En nuestra vida. Lucas capítulo 10 versículos 5 y 6. Si usted lee el título, dice misión de los 70. Él los está mandando de dos en dos y le está diciendo no lleven dinero, no lleven comida, Dios los va a sustentar, etcétera. Sanen los enfermos. Pero aquí el Señor, en medio de todo eso, de sanar enfermos, de todo eso, el Señor les da una indicación muy curiosa. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, ¿qué cosa? Paz sea a esta casa. Yo lo tengo como una disciplina en mi vida. Ahora, yo no voy a decirlo delante del dueño, ¿no? Que la paz del Señor en esta casa, que no se siente tu paz. No, yo lo digo, yo lo declaro antes de meterme en una casa. Escúchame.
pase a esta casa. Y luego dice, y si hubiere allí algún hijo de ¿qué? Ok, una persona que no es violenta, que no es agresiva, que no ofende, que no habla mal de los demás. Si hubiere un hijo digno de esta paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, ¿volverá a quién? Ok. Mateo capítulo 10, versículo 12. Esto no me lo estoy inventando yo. Esto lo dice ¿qué? La Biblia. Si la Biblia, si el Señor Jesús en el Nuevo Testamento se toma el trabajo de decir esto, es porque es relevante, porque es importante, porque va a bendecir tu vida. De lo contrario, pues ¿para qué nos dice algo que es una cosa inútil? Y al entrar en la casa, saludadla. ¿Qué dice el Señor? Saluda al dueño de la casa, saluda a los niños de la casa. Salude la casa, escúcheme, es establecer el reino en aquel lugar. El primer y más grande logro que nosotros tuvimos en este lugar fue controlar espiritualmente este sitio. Y ya me acordé que quedé inconcluso. Cuando nosotros llegamos aquí, detrás de la tarima tenemos un cuarto que a mí no me gustaba. No me gustaba ese cuarto. Y orábamos y con mi suegra y veníamos a la alborada los viernes a las 5 de la mañana a orar. Mi suegra, que tiene una revelación personal, un día tuvo una visión de una serpiente que venía saliendo, huyendo de allá, pasaba por en medio de este salón. Huía porque estábamos orando. Una noche yo tuve un sueño que yo entraba a ese lugar y ese lugar tenía una ventana. Y yo veía a través de la ventana cómo en ese lugar un niño era abusado. Ese es el sueño que yo tuve. Y comenzamos a orar específicamente por ese lugar. Una vez, si mal no recuerdo, Diego, a Mariana una vez alguien escucharon que la llamaron de allá, ¿correcto? ¿Cómo fue el cuento? Todos estaban acá afuera y alguien de allá dijo Mariana y todos estaban afuera. Y nosotros oramos y oramos y oramos y oramos hasta que usted siente que algo que se quebranta. Escúcheme. Yo quisiera decirle, siempre se quebranta. No siempre es así. Hay momentos donde es mejor decir, hermanito, cojamos los corotos y ¿qué? Y vámonos. Hay momentos donde tenemos que la victoria, como ocurrió en este lugar. Yo en este lugar me puedo venir a quedar a dormir tranquilamente, que aquí no va a estar pensando en que me van a llamar de allá atrás. Pero hay lugares que no. Y como yo ya le he venido enseñando desde hace mucho tiempo, hay batallas que yo no debo pelear. Entonces a veces yo estoy peleando una batalla aferrado a un lote, aferrado a unos palos, aferrado a unas tejas, aferrado a unos ladrillos, aferrado a una promesa de herencia, aferrado a algo que me está desgastando y que como la lepra me está ¿qué? Enfermando. Pero el Señor luego dice, y si la casa fuere, ahora hay un atributo. Lucas me dijo que si había alguien de paz en la casa, pero aquí Mateo me está diciendo que si la casa fuere ¿qué? Digna, o sea que hay casas inmundas y hay casas ¿qué? Dignas. ¿Nota la diferencia? Si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz volverá a vosotros. ¿Entendemos esta primera parte? Ok. Ahora veamos una segunda parte. Hay lugares donde la gente se va, se pasan de barrio, se pasan de ciudad, se van de país y el lugar los maldice. Yo le quiero decir a ustedes, mis queridos hermanos, hay un éxodo masivo de colombianos desde que tenemos un nuevo presidente. Como nunca se han ido de nuestro país. Yo le quiero decir a usted, antes de irse, pídale al Señor dirección si lo debe o no lo debe hacer. Escúcheme. No lo digo para ofender a nadie y quiero pedir perdón. Con mi esposa nosotros vimos gente en Estados Unidos, profesionales, lavando platos. No quiero decir que sea malo lavar platos. Quiero decir
que ganas dólares, pero también que gastas dólares. En Europa vimos un fenómeno que yo no conocía. En Europa se contratan hombres para ir a hacer el aseo en las casas. Hombres, barriendo, trapeando, lavando, planchando. Escúcheme. La gente cree que si me voy de país, hay lugares geográficos que son bendición y hay lugares geográficos que son ¿qué? Maldición. Vamos a sustentarlo. Ruth, capítulo 1. Para encontrar Ruth, y que usted no se confunda, busque Josué, busque Jueces, y ahí va a encontrar Ruth. Está al lado de los Jueces. El problema radica cuando yo hago esta serie de movimientos sin consultar ¿a quién? A Dios. Quiero aclarar el concepto. No le estoy diciendo que no viaje. No le estoy diciendo que no se vaya a vivir al extranjero. Le estoy diciendo, si Dios te dice, ¿qué pasó con José? ¿Quién le dijo a José? Dios. ¿Correcto? No fue que José caprichosamente dijo, me voy de Belén a Egipto. No, escúcheme. Ruth capítulo 1 es el más claro ejemplo de lo que estamos hablando. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, no habían reyes todavía. Subraya lo que sigue a continuación, que hubo hambre, ¿en dónde? En la tierra, no era un hambre solo de una región. Y un varón, subraye este lugar, de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, ¿y qué? Y 2 hijos suyos. Ok. El primer versículo me muestra qué está ocurriendo. Había hambre en la tierra. Había un varón que no nos ha dicho todavía cómo se llama, pero ahorita nos va a decir su nombre. Este varón vivía ¿en dónde? En Belén. La palabra Belén significa casa del pan. A veces en la casa del pan faltará. Escúcheme. A veces al Hijo de Dios le faltará, pero no te desesperes. No tomes decisiones desesperadas. Las peores decisiones que se toman cuando uno está angustiado, desesperado y está afanado y urgido por algo. Espera. Así que este hombre, siendo de la tribu de Dios, se va de Belén, casa del pan, y se va a Moab. Le voy a decir algo de Moab que yo ya le he enseñado antes, pero lo voy a volver a repetir. Cuando Lot huye de Sodoma y de Gomorra con sus 2 hijas, porque su mujer se convierte en una estatua de sal, las 2 hijas de Lot lo embriagan y una lo viola una noche y la otra lo viola la otra noche. Tienen incesto con su papá y de ese incesto nacen los moabitas y los amonitas. O sea que ellos se van a morar a una tierra donde las costumbres son bastante diferentes a las de ellos en Belén. Se van de este lugar. Yo no noto aquí que ellos consultan a Dios, que ellos le preguntan a Dios, que Dios les envió un ángel. Yo no noto aquí. Yo lo que noto es las ganas de solucionar ¿qué? Un problema económico. Versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelec y de su mujer Noemi, que significa risa. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, ¿y qué hicieron? Y se quedaron allí. Ahora el 3, la historia toma un giro ¿qué? Dramático. Y murió Elimelec, marido de Noemi, y quedó ella con sus 2 hijos. Cuando muere el varón, ¿quién viene a responder por las cosas de la casa? Los hijos varones. Pero a continuación ocurre una calamidad gigante, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí, ¿cuántos años? 10 años. Versículo 5. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Versículo 6.
Entonces se levantó con sus nueras, y mire lo interesante del 6, y regresó de los campos de Moab. ¿A dónde regresó? A Belén, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles ¿qué? ¿Qué ocurrió? Estaban en un lugar, se movieron, y luego vino Dios y bendijo, y se perdieron la bendición de Dios por no estar ¿en dónde? En el lugar que tenían que estar. Mire qué interesante esto. Salte por favor conmigo al versículo 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron ¿a dónde? A Belén. ¿Cuál fue la nuera que quedó con Noemí? Ruth. La otra se fue. Caminaron hasta llegar a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, casa del pan, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Todo el mundo veía entrar. ¿Cómo era el aspecto de Noemí? ¿Una mujer próspera? No. Seguramente en los huesos, flaca, la ropa raída, sucia. En mi país, lo digo con dolor, aquí ya no hay pobreza hace muchos años, porque hay una franja muy ancha que se llama miseria. Me duele ver en los semáforos gente que vive a veces ¿en qué? En la miseria. Una cosa es una persona pobre. La persona pobre puede vestirse bien limpio, tiene sus comiditas, pero otra cosa es la miseria. Y yo no sé si usted alguna vez ha visto a alguien que sabe que está en miseria. Se le nota. Cuando Noemí regresa, no regresa victoriosa, regresa en miseria. Todo el mundo se conmueve y hacen una pregunta: ¿no es esta Noemí? Mire la respuesta de ella. Versículo 20. Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, que significa ¿qué? Risa, alegría, sino llamadme ¿cómo? Mara, significa amargura, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Pregunta: ¿Dios la puso en eso? Yo quiero que usted haga un análisis. Dios le dijo como a José: huye a Moab. La mujer, la tsunamita que ayudó al profeta Eliseo, que luego tuvo un hijo, cuando vino el hambre, Eliseo le dijo: vete de aquí mientras pasa el hambre. A ellos nadie le dijo que ¿qué? Que se fueran. Escúchame. Y dice el versículo 21: yo me fui ¿cómo? ¿Cómo dice el 21? Llena. No tenían hambre pues, pero aunque tenían hambre algo tenían. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Una vez más le atribuye esto a Dios. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, y volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Ya lo hemos hablado, pero lo voy a volver a repetir. Proverbios 19:3. Proverbios 19:3. Hace unos 15 días o 20 vimos que las aflicciones tienen 3 fuentes. Cuando la aflicción viene del cielo se llama ¿cómo? Prueba. Cuando la aflicción viene del infierno se llama ¿cómo? Tentación. Y cuando la aflicción viene de la tierra se llama consecuencias. Escúcheme. La gran mayoría de las personas quieren hacer lo malo y que les vaya bien. La gran mayoría de las personas no consultan a Dios y luego fracasan y luego le echan la culpa ¿a quién? A su hacedor. Escúcheme. Si yo quiero que la gente respete mis decisiones, así mismo tenemos que respetar las consecuencias de mis propias ¿qué? Decisiones. Escúcheme. Si usted se mete con un tercero y arruina su hogar, hermano o hermana, así mismo asuma las consecuencias de sus decisiones. No le eche la culpa a otros, ni se justifique, mucho menos en Dios. Proverbios 19:3 dice: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita. ¿En dónde?
¿Qué estaba haciendo Noemí? Es que Dios... No, mira, escúcheme, Noemí. Noemí está muy equivocada. Estos 10 años de hambruna en Moab, porque ¿cómo dijo que ella llegó con mucha riqueza? ¿Le fue bien en Moab? No. Llegó con las manos vacías, dice ella. No es que se fue a Moab, murieron sus hijos y murió su marido y llegó rica. Llegó sin esposo, sin hijos y más pobre que antes. Salí llena, volví vacía. ¿Por qué? Porque hay lugares que son de bendición y hay lugares que son de ¿qué? De maldición. No sé si me hago entender. Ya es demasiado tarde porque ya casi acabo. O sea que si no me he hecho entender, ya no hay nada que hacer. Tenga claro en su corazón Deuteronomio 28:2. Deuteronomio 28:2 es un pasaje realmente poderoso. Voy a leerlo desde el 1. Discúlpame, Lina y Laura que están allí. Voy a leerlo desde el 1 para entender. Bendiciones de la obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra, no solo oidores sino hacedores, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dios quiere ¿qué? Exaltarte. Versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y subraye lo que sigue. Y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová ¿qué? Tu Dios. ¿Qué dice la Biblia que las bendiciones que hacen? Me alcanzan. Si una persona sale delante mío a una velocidad de 30 kilómetros por hora, para poderla alcanzar yo tengo que superar esa velocidad. Si ambos vamos en el carro a 30 kilómetros, nunca lo alcanzaré. Así que la bendición vuela más rápido de lo que usted piensa. La bendición tiene tu dirección, sabe dónde estás, te ubicará donde quieras que estés. Escúcheme, no es buscar la bendición ni perseguir la bendición, es todo lo contrario. La bendición que te sigue y te alcanza donde estés. Escúchame, donde estés. Voy a decirle algo más. Mateo 23:16. Hay lugares que son de maldición y hay lugares que son de ¿qué? De bendición. Mateo 23:16. Presten mucha atención. Hay de vosotros guías ciegos. ¿Quién está hablando aquí? Nuestro Señor Jesús. Muéstrame una imagen de guías ciegos, por favor. Mire cómo se refería el Señor a los que sabían de la ley, de la Biblia, de la palabra. Un guía ¿cómo? Ciego. Mire. Los demás tapándose los ojos confiando ¿en quién? En un ciego. Muéstrame la del precipicio. Hay una que todos van para un precipicio. ¿Sabe? Hay personas que depositaron su confianza en alguien que está completamente ciego. Escúcheme. El Señor les está diciendo como a los fariseos que son guías, claro. Pero ¿cómo están los guías? Ciegos. ¿Y cómo puede guiar si no ve? Ahora, ¿qué sigue a continuación? Hay de vosotros guías ciegos que decís: si alguno jura por el templo, no es nada. Pero, ¿quién está diciendo esto? Los fariseos, ¿no? Si usted jura por el templo, no es nada. Pero, si alguno jura por el oro del templo, es deudor. O sea, ¿ellos están enseñando algo que es correcto? No, porque están como ciegos. Ellos enseñaron que en el templo, que había oro. Si alguien juraba por el templo, no pasaba nada. Si juraba por el oro que había en el templo, ahora sí era gravoso. Pero el Señor va a la respuesta. 17. Lo llama insensatos y ciegos. Y mire la respuesta. Porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? Ok, vamos a ir terminando esto que yo le voy a decir que es poderoso. El Señor les dijo: ustedes están tan ciegos que creen que el templo es menor que el oro. No,
El oro se santifica cuando entra ¿en dónde? En el templo, escúcheme. ¿Qué santifica el oro? El templo. Le voy a contar algo interesantísimo del diezmo. La plata que pasa por nuestras manos tiene todas las procedencias. Una de las cosas más contaminadas después del celular, ojalá a usted le haya quedado la costumbre de pandemia, yo todavía lo hago a veces, limpiarlo con alcoholcito. Una de las cosas que más contiene contaminación, tiene heces fecales, tiene mugre de todo tipo, es el dinero, porque pasa por muchas ¿qué? Manos. Pero el dinero también puede venir contaminado porque no sabemos su procedencia. El dinero no solo es papel moneda, el dinero también tiene un poder ¿qué? Espiritual. Entonces dice el Señor, cuando el oro se mete en el templo santifica o purifica ¿qué cosa? El oro. Cuando usted diezma, usted no lo sabe tal vez, pero lo va a aprender hoy. Cuando usted diezma, su 90% ¿qué pasa? Se santifica. Se santifica el 10, se santifica la masa completa. ¿Correcto? Mire lo que dice el 18, perdón. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Eso es lo que ellos decían. Pero como están ciegos, son insensatos, el Señor luego les contesta. 19. Necios y ciegos. ¿Ya lo llamó qué? Insensatos. Ahora le está diciendo necios, tontos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica qué cosa? Aunque usted no lo crea, cuando usted llega a un lugar que es santo, usted también comienza ¿a qué? A santificarse. Escúcheme. Aunque usted no lo vea. Y el Señor está diciendo, ustedes dicen que el altar es nada. El altar es lo que santifica, lo que muere ¿en dónde? En el altar. 20, perdón. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y esto es muy interesante el 21, présteme mucha atención. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo ¿qué? O sea que cuando la gente juraba por el templo, ¿quién habita el templo? Dios. O sea que jurar por el templo era jurar ¿por quién? Por Dios. Y el 23 dice esto, otra vez el Señor diciéndoles a ellos, ay, los ayes, ¿no? Ay, no hay con H, sino ni hay de ahí, sino ay de queja, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Me salté el 22. Porque el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Mire lo delicado de jurar. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta en el heldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. 3 cosas: la justicia, la misericordia y la fe. Y mire lo que dice al final. Esto era necesario, ¿qué cosa? Diezmar sin dejar de hacer ¿qué? Aquello. Se lo voy a leer en la NBB este último pasaje. Ay de ustedes fariseos y escribas hipócritas. Mire, este es el eneldo, está la menta. Este es el comino. ¿Qué le está diciendo? Ustedes hasta de la ramita más pequeña diezman. Está bien, pero ustedes no tienen una vida que respalde su diezmo. Ay de ustedes fariseos y escribas hipócritas, porque diezman hasta la última hojilla de la menta del jardín y se olvidan de lo más importante, que es hacer justicia y tener misericordia y fe. Sí, hay que diezmar, pero no se puede dejar a un lado lo que es aún más importante. Ok.
Voy a parar allí. Termino diciéndole esto. La gloria es para el Señor, pero nosotros en este lugar hemos visto cómo gente ha sido sanada, gente aquí ha sido prosperada, gente aquí ha sido bendecida, porque hay lugares que son ¿de qué? De bendición. Escúchame. Yo creo que la gran mayoría de ustedes en algún momento pertenecieron a otra congregación. Y yo le quiero decir, muchos de los que están aquí, muchos han sido prosperados, bendecidos, por estar en un lugar de bendición, por lo que se mueve espiritualmente en este lugar. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo en mi casa? Traslade esto, ¿a dónde? A mi casa. Que mi casa sea una casa digna, no inmunda. Que mi casa sea una casa de paz. Que en mi casa no se digan vulgaridades. Que en mi casa no se hablen cosas obscenas. Que en mi casa no se vean películas en Netflix o en los canales que usted tiene acceso que no glorifiquen al Señor. Escúcheme, escúcheme. Suena chocante en medio de una sociedad que le gusta el pecado, pero nosotros tenemos que ser ¿qué? Diferentes. Tenemos que ser ¿qué? Diferentes. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos allí donde está. Amado Dios, yo te doy gracias. Yo te agradezco por este momento, por lo que he aprendido en mi corazón. Hoy quiero declarar, Señor, que mi corazón es buena tierra, donde voy a sembrar esta palabra, ha sido sembrada más bien, y esta palabra dará fruto y fruto en abundancia. Señor, no sé qué personas aquí estén viviendo en una casa inmunda de lepra, enferma. No sé quiénes de los que están aquí están aferrados a un lugar que no ha traído sino maldición. Así que te rogamos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo, tú a cada uno de nosotros nos muestres qué tenemos que hacer. A José le hablaste puntualmente y le dijiste, ve a Egipto. Pero a Elimelech y a Noemí, por lo menos tu palabra no registra que ellos hayan recibido la instrucción de salir de Belén. De aquí de esta congregación varias personas se han ido a vivir a otras partes. Y cuando eso ocurre, yo me quedo con una sensación agridulce de alegría porque van seguramente a un mejor destino, pero a veces me queda el sabor amargo porque no sé si tú mismo los guiaste a ellos a hacer ese viaje. Señor, yo no quiero moverme si tú no me dices que me mueva, pero tampoco quiero quedarme cuando tú mismo me estás diciendo que salga. Quiero ser entendido en los tiempos y entendido en los moveres. Y quiero saber qué lugares tienes preparado para mí. El Señor Jesús nació en Belén, pero no vivió en Belén. Solo registra la Biblia su nacimiento, y cuando los reyes magos o los magos llegaron, se dice que el niño tenía alrededor de 2 años. Vivió en Belén alrededor de 2 años. Pero luego huyó de Belén con su familia a Egipto, y la Biblia no registra exactamente cuánto vivió en Egipto, pero sí registra la Biblia que cuando el niño ya era un hijo de la ley, tenía 12 años, ya estaba de nuevo en Palestina. No volvió nunca más a vivir en Belén. Se estableció con su papá y con su mamá en Nazaret. Por eso se le conocía como Jesús de Nazaret. Pero su ministerio no se desarrolló en Nazaret. Su ministerio se desarrolló en Galilea, junto al mar de Galilea. Pero antes de desarrollar su ministerio, el Señor Jesús
viajaba de provincia en provincia hasta la provincia de Judea, al lado del río Jordán, y aprendió muchas cosas con Juan el Bautista. El Señor Jesús nació en Belén, pero la Biblia dice que murió en Jerusalén. No murió en Belén, murió en Jerusalén. Y cada uno de estos lugares tuvieron en el Señor Jesús un propósito. Hay lugares que tuvieron un propósito en mi vida, pero ya se cumplió el tiempo, ya están pasados, ya no sirven, ya están obsoletos, ya funcionaron en el momento que lo necesitaba, pero ya no debo estar allí. Así que ayúdame a entender si debo moverme o establecerme, si debo quedarme o debo salir. Noemí estaba aguantando hambre en Belén. Para ella estaba pasándola mal, pero tenía mucho todavía. Así que Noemí no esperó que tú bendijeras a la casa del pan y se fue. Seguramente la decisión la tomó su esposo, Elimelec. Y estando en Moab, escuchan, después de 10 años de pobreza, después de 10 años de miseria, después de vivir la muerte de su marido y sus hijos, que tú estás bendiciendo una región específica. Ayúdame a no moverme y perderme la bendición que tienes para mí. Hay personas que estuvieron con nosotros en esta casa y se fueron, porque cada persona es libre de irse. Y para mí es desalentador cuando escucho que la están pasando mal en otro lugar. No digo con esto que esta sea la única iglesia de bendición. En Cali hay cientos de iglesias de bendición. Pero si alguno de ellos en algún momento decide moverse de esta casa, haz que se muevan bajo tu bendición y bajo tu dirección, Señor. Ayúdame, Señor, a entender que cuando tú impides algo es porque me estás evitando un dolor mayor. Yo he querido irme o quise irme de este local por años. Quise estar en otro sector de Cali, pero tú lo impediste y yo escuché tu voz. Ahora entiendo por qué, Señor. Ayúdame a tomar decisiones sabias que no perjudiquen a mi familia, que no perjudiquen a mis hijos, a mis descendientes, que no perjudiquen mi economía. ¿Cuántas veces nos hemos movido sin preguntarte a ti y ahora estamos pagando las consecuencias? Señor, no quiero culparte de mis decisiones, quiero asumir mis consecuencias. Quiero regresar si me fui de donde no tenía que irme, o quiero salir de donde tengo que salir. Y hoy, Señor, te pido que me ayudes a llegar a mi casa y poder ungir mi casa. Poder declarar que si mi casa ha estado enferma, pueda ser sana. Poder declarar que en mi casa no habrá lepra espiritual. No se enfermará la gente de mi casa. La gente en mi casa no vivirá con ruina, con escasez, con miseria. En mi casa no habrá espacio para espantos, para terror nocturno, para pestilencia que vuele de noche. Ayúdame a santificar mi casa, porque así como el oro es santificado en el templo que entra el oro, así mismo cuando yo entro en una casa que es digna, yo recibo también de esa casa esa impartición. Ayúdame a bendecir mi casa, no maldecirla. Ayúdame a sacar el anatema escondido en mi casa. Ayúdame a sacar los ídolos del pasado. Ayúdame a sacar lo que no sirve, fetiches, agüeros, todo lo que incita a la magia, todo lo que proviene de las tinieblas, que no entre en mi casa y que mi casa sea una casa limpia y no inmunda. Señor Jesús, sana mi casa. Bendice mi casa y que todo lo que entre en mi casa prospere. Y como lo aprendimos en Deuteronomio 28:2, si yo obedezco atentamente tu voz para guardar y cumplir todos tus preceptos y mandamientos, todas estas bendiciones me seguirán y me alcanzarán. No importa dónde esté, si soy bendito, Señor, la bendición llegará a mí. Por eso hoy, como un imán que atrae algunos metales, hoy
Señor, atrae en mi vida la bendición por causa de agradarte a ti. Te doy gracias, Señor. Bendice este lugar que llamamos templo, donde nos congregamos, y gracias porque todo lo que entra en este lugar ha sido bendecido. Yo le pido a usted, si usted tiene su diezmo, su ofrenda, allí lista, prepárela al Señor. Esto santifica mi 90, Señor. Lo que entra en tu casa se limpia. Gracias, Señor. Sana mi economía. Quita toda lepra de mis finanzas. Quita todo estancamiento de mis finanzas. Señor, yo lo traigo hoy al templo. Lo traigo hoy al lugar donde nos congregamos. Lo traigo a una casa que está limpia. En esta casa no se practica el pecado. Es una casa limpia. En esta casa no se dicen groserías. En esta casa, Señor, se exalta tu nombre. Una casa digna. Un altar, un alfolí digno. Gracias, Señor. Si usted tiene